Shalom Haverim, aquí Ruth Berkovix, la profe de Cábala. Estaba haciendo recién un jueguito de a ver en qué página abría yo el Tanaj y a ver qué salía, y es un jueguito que les recomiendo porque siempre hay algo para aprender. Y en esta ocasión se abrió en Levítico 19, que me gustaría trabajar solo 2 versículos de este Levítico 19 que me parece que tiene no solo gran importancia desde el punto de vista moral, sino también desde la Cábala. Así que te pido que te quedes hasta el final de este video, te suscribas a mi canal, me dejes tus inquietudes, tus comentarios aquí abajo y le des un toque a la campanita para enterarte de los próximos videos. ¿Qué tiene de interesante este capítulo 19 del Levítico, que por otra parte es sumamente interesante desde lo que es la exégesis bíblica? Es decir, tiene un tono de índole sacerdotal, siguiendo los lineamientos de lo que es la hipótesis documental. La hipótesis documental está relacionada con un grupo de personas que organizó el orden, el índice bíblico con los textos que estaban canonizados, es decir, qué iba primero, qué iba después. Hubo un grupo eloísta, un grupo yavista, un grupo deuteronomista y otro sacerdotal. El Levítico le corresponde fundamentalmente al grupo sacerdotal, casi igual que los deuteronomistas, es decir, con todo el reglamento, las mitzvot, lo que hay que cumplir, los preceptos. Dentro de este esquema y con este contexto en donde nos encontramos con los famosos sacerdotales, ¿sí?, que ponen este texto, que por supuesto forma parte de la Torá, del Pentateuco, hallamos uno de los versículos que quiero trabajar, que es el versículo 5 de la Parashat Kedoshim, que dice: cuando brindéis ofrenda pacífica al Eterno, hacedlo con vuestra mejor buena voluntad. Esto está traducido. Te pido que mires el video sobre las traducciones, porque este Tanaj que tengo yo no es el mejor, no necesariamente tiene buenas traducciones. Por lo tanto, y como tengo la suerte de saber hebreo, me voy al texto hebreo y leo: Veki tisbehu zebach shlamim le Adonai lirtzonhem tisbehuhu. Y acá lo que está diciendo es: y cuando le brindes un sacrificio o una ofrenda a Dios completa, es decir, para que sea íntegra, completa, lo tenés que hacer desde lo profundo de tu ser, desde aquello que es tu intimidad, tu deseo, tus ganas, tu motivación, tu inspiración. Aquí tenemos un punto muy importante para trabajar, que está relacionado con los rituales. El ritual siempre, cualquier ritual, debe ser hecho con deseo. No puede ser un ritual automatizado. De nada sirve prender las velas en Shabbat porque hay que prenderlas, hay que sentirlo, hay que tener ganas de hacerlo, y así con cada ritual. No podemos ir, por ejemplo, a la sinagoga o al templo porque mamá y papá nos dicen que tenemos que ir. Tiene que nacer de nosotros. Tampoco existe la posibilidad de seguir con ningún ritual y que éste efectivamente tenga sentido, tenga contenido y sea escuchado por Dios y tenga resultados ante el Creador cuando estamos haciendo algo sin ganas, cuando es repetitivo, cuando lo hacemos incluso por las dudas, que de esto también hay mucho. Yo voy a la sinagoga en Rosh Hashanah o en Año Nuevo por las dudas. Esto es realmente horrible, poco y nada tiene que ver con el sentido no solo bíblico, con el sentido religioso y mucho menos con el sentido cabalístico. Así que si no tienen ganas de hacer un ritual, si no tienen ganas de hacer una ofrenda, si no tienen ganas de meditar, no lo hagan. Tienen que tener ganas, les tiene que nacer de adentro, tiene que estimularse en todo caso Yesod, que es la fuente del deseo y de la fantasía, donde está la libido, las ganas de vivir, para que esto realmente tenga resultados. Recordemos además que esta sefirá Yesod, que significa fundamento,
está en el canal central del árbol de la vida. Por lo tanto, todo aquello que baja directamente de Dios antes de manifestarse va a pasar por esta sefirá o por esta emanación. Por favor, piensen antes de hacer. Este versículo que estamos leyendo aquí nos trae esto. Nos trae la posibilidad de que cuando hagamos una ofrenda, esa ofrenda sea hecha con el máximo de la voluntad, con el deseo, realmente con ganas. Y este mismo capítulo nos trae más adelante, en el versículo 18, algo que está repetido también hasta el hartazgo y muy mal interpretado. Repetido hasta el hartazgo desde el punto de vista moral y ético, y es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y la verdad que me cansé de escuchar personas, rabinos, eruditos, filósofos, todo tipo de estudiantes y personas que repiten automáticamente como loritos: amarás a tu prójimo como a ti mismo, sin profundizar en lo que significa. Y lo que significa, que es lo que vamos a ver ahora profundamente, y se entiende como que para amar al prójimo, primero me tengo que amar a mí mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo me amo yo? ¿Me amo bien? ¿Estoy equilibrada o tengo un problema de autoestima? ¿Baja autoestima? ¿Alta autoestima? ¿En dónde estoy en cuanto al amor a mí mismo? Y aquí no estamos hablando de egoísmo, aquí estamos hablando del sendero que va del ego al sí mismo, al ser superior. Estamos hablando de este sendero tan importante en donde nuestros deseos se juntan con nuestra voluntad, en donde están las ganas de vivir, las ganas de hacer las cosas bien. Si no me amo bien, nunca puedo amar bien al prójimo. Y en este momento, dadas como están las cosas, no se trata tanto del prójimo, sino que se trata más de mí mismo. Primero me reviso, primero me estudio, primero veo a ver cómo me siento, de qué manera mejoro mi amor por mí mismo, que no necesariamente es egoísmo, y después, en todo caso, veo o intento amar al otro de la misma manera. Si yo no me amo bien, ¿cómo voy a amar bien al otro? Entonces, esto no está estudiado, esto está repetido, mecanizado, desde un punto de vista moral y religioso, que está muy bien, porque también la religión tiene que enseñar y tiene que educar para que nos respetemos como personas, para que podamos convivir pacíficamente, pero no alcanza. A esta altura ya no alcanza a repetir una y otra cosa desde un punto de vista moral. Ahora el punto de vista tiene que ser más interno, en todo caso psíquico, emocional, cabalístico, el nombre que le quieran poner. Ya no alcanza con repetir 100 veces la misma frase. Eso podía suceder hace 50, 100 años atrás o mucho más atrás. Entonces, si queremos profundizar dentro de lo que es la Kabbalah, tenemos que saber leer entre líneas. No alcanza con repetir lo que dijo el rabino, por muy erudito o cabalista que sea. Debemos procesarlo, debemos trabajarlo desde nuestro interior. Y mucho más esta frase que se repite tantas veces y que de ninguna manera se ve en la práctica. No se ve. Lo que se ve es competencia, egos, envidias, mentiras, sombras, proyecciones, problemas desde toda parte, conflictos. Nada de esto se ve. No se ve ningún amor por el prójimo. Algunas personas quizás lo tendrán estudiado, algunas personas lo tendrán trabajado, pero esto es elemental, este es el primer paso. Primero me conozco muy bien a mí misma, veo cuáles son mis defectos e intento equilibrarlos, veo cuáles son mis virtudes, mis recursos para salir de mis problemas. Interiorizarnos acerca de nuestras posibilidades y de la forma de crecer. De qué manera potenciamos nuestras virtudes y equilibramos nuestros defectos. Todo esto tiene y va a tener sentido en la medida que lo procesemos y no que lo repitamos
como personas que no piensan, con una superficialidad que no nos lleva a ninguna parte y lo único que hace es acrecentarnos en nuestra sombra. Así que, Javerim, espero que este video haya clarificado estos dos versículos tan importantes del Levítico desde un punto de vista de la Kabbalah. Si tienen dudas o comentarios, les pido que me los escriban aquí abajo, que se suscriban a mi canal Kabbalah Influencer. Yo soy Ruth Perkovics, la profe de Kabbalah, y nos vemos en el próximo video. Shalom.